Muy buenas mecaniquejas y mecaniquejos, bienvenidos una vez más al canal El Mecaniquejo. Mi nombre es Víctor y este tiempo atrás puse un post en Instagram y Facebook en el cual os recomendaba que arrancarais vuestros coches y los mantuvierais arrancados durante un ratito. ¿Para qué? Para que no se os fuera la batería de vuestro coche. Lo que vamos a ver hoy van a ser las baterías. ¿Qué son las baterías? ¿Cómo se compone una batería? ¿Qué tienes que ver o tener en cuenta para cambiar una batería? ¿Cómo se cambia una batería? Todo eso y alguna cosa más la vamos a ver hoy en este vídeo. ¡Vamos a ello! Las baterías se autodescargan aun estando en reposo, sin tocarle al coche y estando la puedes tener nueva en la estantería que se te puede estar descargando. Entonces la autodescarga depende de la temperatura en la que está haciendo en ese momento o en ese sitio, y cuanto más calor pues más rápidamente se puede descargar, y en lugares más frescos esa autodescarga de la batería se produce de forma más lenta. Las baterías se cargan y descargan a través de reacciones químicas reversibles en las cuales influye el electrolito, que es el líquido de la batería, como las placas acumuladoras. Las primeras baterías aparecen a mediados del siglo XIX por el físico Gaston Planché, quien fue el que tuvo la primera idea de una batería recargable. Poco tiempo después apareció Camilo Alphonse, que no sé si los he pronunciado bien, pero bueno, para que os hagáis una idea. Camilo Alphonse, al poco tiempo de que saliera la batería de Gaston, sacó unas baterías para coche eléctrico, la cual fue una auténtica revolución. Desde ahí hasta nuestros días han evolucionado mucho lo que son las baterías. Pero, ¿qué es una batería? La batería es un acumulador que nos proporciona la energía eléctrica necesaria para el motor de arranque en nuestros vehículos. Tipos de baterías hay: las baterías de líquido, que están compuestas por ácido, que son las que comúnmente hemos tenido hasta estos últimos tiempos; las baterías de vellón, con una mayor capacidad de carga y de arranque que las anteriores sin mantenimiento; y luego actualmente se utilizan mucho las baterías de gel, las cuales tienen una mayor duración, no tienen mantenimiento y pesan mucho menos. ¿De qué se compone una batería? Pues para que lo veáis bien os lo voy a enseñar a través de este dibujo. Una batería se compone de un recipiente que normalmente está hecho de polipropileno, sí, lo he dicho bien, que a su vez está dividido en celdas. Luego tenemos la tapa, que es la que cierra la batería y contiene las dos inserciones de plomo para los bornes y un agujero por celda para la salida de gases y para añadir agua destilada. También tenemos la rejilla, que es la conductora de la corriente eléctrica dentro de la batería. Los separadores, que son los que impiden el contacto físico entre las placas. Seguimos con el elemento formado por las placas positivas y las placas negativas unidas entre sí. Tenemos los tapones para cerrar los orificios de las celdas. Tenemos el electrolito, que como antes he nombrado es el líquido de la batería, que es una solución de ácido sulfúrico diluido en agua que suministra el sulfato, en el cual actúa como conductor. Como habéis visto, las baterías están compuestos por elementos químicos. Hay varios elementos químicos con los cuales hay que tener cuidado. Entonces, para manipular una batería necesitaríamos nuestros equipos de protección individual. Los EPI. Para manipular una batería lo que vamos a utilizar va a ser una pantalla facial o bien unas gafas que nos protejan los ojos y unos guantes. Tenemos ciertos riesgos con las baterías, como puede ser la explosión ¡boom! que se produce por una emanación de gases, o bien por un foco de ignición, como puede ser un foco de calor, que podría ser un cigarro mientras la estamos cambiando, podría ser también una chispa de una radial, o podría ser también que esa batería esté ya muy comunicada, haya sido muy esforzada y venga muy caliente al taller. Entonces, cuando esa batería viene muy caliente, el foco de ignición lo tienes en la propia batería. Entonces, si no te andas con cuidado,
al cambiar esa batería o te esperas un tiempo a que se enfríe, podría ser también un riesgo de chispas eléctricas en el interior de la batería. Estas están producidos dentro de la batería por cortocircuitos causados por el mal estado de las piezas. Chispas externas tienen lugar por una incorrecta manipulación durante el montaje o desmontaje de esa batería, que ahora os explicaré cómo lo hago yo y os recomiendo a vosotros que hagáis ese cambio de batería para que no tengáis problemas ninguno y evitar el riesgo de chispas externas. Una cosa que hay que tener en cuenta para cambiar una batería es las características de esa batería, de la batería que vamos a poner o la que necesitemos poner en nuestro vehículo. Esas características son: a la hora de elegir una batería nos tendríamos que fijar en las características del voltaje que tiene esa batería. Los voltios son la tensión nominal de la batería. En el caso de los turismos, las baterías normalmente son de 12 voltios, de moto también. El amperaje en este caso es de 75 amperios hora. Esta señala la capacidad de energía de la carga de la batería. Y aquí tenemos los 800 A, estos son 800 amperios, que es la potencia de arranque, la capacidad para ofrecer el pico de energía cuando es necesario, como es en el caso del arranque. Hay que tener otra cosa en cuenta, que es estos resaltes que lleva en el inferior de la batería es para el acoplamiento en los soportes del vehículo, aquí en el largo o en el ancho de la batería. También lo que tenemos que tener en cuenta son las dimensiones, lo grande que sea la batería, lo largo que sea, lo ancho y lo alto que sea la batería. Puede ser que no nos coja en el coche. Tenemos que tener en cuenta la polaridad que tenemos en nuestro coche, ya que podemos tener lo que es el burner positivo a derechas, como es en este caso, o bien a izquierdas, como podría ser tenerlo en este lado. Luego, en esta batería, en sus burners, sus terminales, llevan una funda de plástico, los cuales pues es para identificar más fácilmente el positivo y el negativo. El positivo, por el código de colores, normalmente es rojo, y el negativo también normalmente por su código de colores es negro, pero el negativo también nos podría venir en azul. Estos tapones, a la hora de poner los terminales en los burners, los tenemos que quitar. Parece una tontería o un dato que no tiene importancia, pero sí que tiene importancia, porque más de una vez ha pasado que se han puesto los terminales con el plástico, con la funda esta de plástico, y el coche pues claramente no ha arrancado porque no hacía buen contacto con lo que es el terminal. Entonces, si lo ponemos con lo que es el terminal en el burner con la funda, no nos va a arrancar. Antes de quitar ningún burner de la batería, nos tenemos que asegurar de que el contacto lo tenemos quitado y esperar al menos 5 minutos antes de desconectar ningún burner. La batería es un elemento del que normalmente nos acordamos cuando falla, ¿vale? Antes de cambiar una batería nos tenemos que fijar en varias cosas. Nos tenemos que fijar en que en los burners y en los terminales no haya corrosión o no se haya sulfatado. Comprobar que los cables y los terminales de la batería estén bien anclados en la batería, que hagan fuerza y hagan buen contacto en los burners. Si alguno tuviéramos suelto, nos podría dar muchos problemas eléctricos, que nos podemos volver locos buscando el fallo en el motor, y resulta que es un problema de un simple mal contacto en lo que es el burner de la batería. Luego también comprobar que la carcasa de la batería no esté hinchada ni dañada. En ese caso habría que sustituirla inmediatamente. Podemos seguir comprobando que no existen pérdidas de electrolito, el líquido de la batería, como ya os he comentado, que eso normalmente se ve alrededor de los tapones, lo que pueden ser las juntas de unión entre la tapa y la carcasa. Hay que verificar que lo que son los cables de la instalación no estén ni quemados ni
que tampoco estén, ¿veis? Mirad este burner, si lo veis, ha salido simplemente con unas vibraciones. Esto con unos baches, o si va por muchos caminos se le puede haber soltado. Luego también vemos aquí que está como oxidado, como está un poquito sulfatado el contacto este. ¿De acuerdo? Esto lo que tendríamos que hacer sería limpiarlo. Este tipo de terminal va de terminal rápido, de agarre rápido. Simplemente sería aflojarlo, meterlo y apretarlo. Y una vez bien prieto, ya no se tiene por qué mover. En caso de que se moviera, habría que cambiar también el terminal. Pues ahora, una vez que tengamos los equipos EPIs, nos ponemos a cambiarla. Si no hemos observado ninguna anomalía de las anteriores, debemos de comprobar la batería para asegurarnos de su estado. Para ello utilizaremos un comprobador de baterías como el de la imagen, el cual nos dice la carga de la batería, el estado salud de la batería. Según esto nos dice si está en mal estado y hay que cambiarla o solo falta carga a esa batería. También podemos comprobar el sistema de carga del vehículo, todo sin necesidad de desconectar la batería ni tocar nada. Podremos imprimir el resultado para justificarlo a nuestro cliente. Es necesario también tener en cuenta de que se trata de elementos eléctricos, entonces la electricidad ni se ve ni se oye. Tenemos que tener en cuenta de que el ácido es altamente corrosivo y nos puede llegar a emitir vapores si la batería está muy mal, o si se nos derrama en la ropa o en la piel, quemarnos. Tenemos que tener en cuenta de no llevar relojes ni pulseras de metal, ya que apoyándonos aquí y tocando sin querer un punto de masa nos puede hacer cortocircuito y quemarnos la piel también. Hay que tener en cuenta no dejar las llaves mientras estamos trabajando en un motor o en la batería encima de la batería, ya que al igual que con las pulseras nos puede hacer un corto y quemarse algún elemento y la llave. Para cambiar la batería, antes de desmontar ningún soporte, este sería el soporte de esta batería, que ancla o sujeta a raíz del bordillo que hemos visto anteriormente en la batería. Antes de quitar ningún soporte, tenemos que quitar el burner negativo. Al quitar el burner negativo, si luego tocamos el positivo con una masa, no nos hará cortocircuito, ya que la masa del coche la tenemos quitada. Vemos este burner lo vemos aquí que está comido, le falta aquí un piazo. Esto posiblemente haya sido de un corto o un mal contacto, que se ha comido lo que es el burner. Una vez quitado el burner negativo, quitaríamos el burner positivo. En este caso no va roscas, simplemente tenemos que levantarlo y soltarlo. Ya quitados los dos terminales que conectan al coche, ya quitaríamos el soporte. Bueno, como he dicho anteriormente, nos tenemos que fijar en que la batería que vayamos a poner tenga el mismo voltaje, el mismo amperaje hora, que es la capacidad de carga, y el mismo o lo más aproximado de amperios de pico cuando los necesitemos. También es necesario que el burner positivo esté en el mismo lado de que lo vamos a usar, porque como ya he comentado, si lo compráramos con el burner negativo al revés, no nos alcanzaría lo que es de un cable de un polo a otro. También que tenga las mismas dimensiones lo que es la batería. Normalmente cuando es de 75 amperios las dimensiones suelen ser las mismas. En este caso le montaremos las mismas, ya que simplemente la he sacado para que lo veáis. Pero antes de montarla, lo que vamos a hacer va a ser limpiarle los burners y los terminales. Existen herramientas especiales para limpiar los burners, pero en casa o en vuestro garaje con una simple lija también queda muy bien. Esto lo podéis hacer si quitáis la batería para ponerla a cargar para el mantenimiento.
a la hora de montar la batería nos tenemos que fijar que suelen llevar como unas garras. Aquí entrarían los zócalos de la batería inferiores, que nos sujetarán la batería con el otro soporte que hayamos quitado. Para montar otra vez la batería nos fijaremos en el zócalo, que lo tendremos que poner en la garra. Pondremos el soporte que hemos quitado y nos aseguramos de que quede bien sujeta, porque por los movimientos se puede romper lo que es la batería. A la hora de conectar otra vez eléctricamente el coche, empezaremos esta vez por el positivo. Entonces, para desconectar la batería, negativo y luego positivo, y para conectarla a la inversa, primero positivo, ahí nos aseguramos de que quede bien anclado y luego pondremos el cable negativo. Hay veces que cuesta entrar, se le puede dar unos golpecetes con el martillo de nylon, que os lo enseñé ya en otro vídeo. Las baterías no se limitan a su vida útil de funcionamiento, sino que una vez que las hayamos cambiado porque se haya ido la batería, lo que tenemos que hacer es desecharlas. Y para desecharlas, al ser una batería altamente contaminante, hay que reciclarlas de manera correcta y obligatoriamente. Una vez instalados los burners, se le puede echar grasa como hemos hecho nosotros, que esto nos protegerá de la corrosión y de humedades y nos darán un poquito más de vida útil a la batería. También se le puede echar, en caso de que lo tengáis o lo podéis conseguir, algún producto especial para proteger los burners, que también lo venden. Pero a falta de ese producto, con grasa se protege bien. También podéis utilizar vaselina. Una vez que hemos terminado de cambiar la batería, en este caso la batería la teníamos en el lado derecho debajo del capó. También os la podéis encontrar en el lado izquierdo, incluso dentro del vehículo, como es en el caso de la Citroën Picasso, que lo lleva debajo del asiento del conductor, o en BMW y Mercedes, que la pueden llevar en el maletero del coche. El seguimiento para cambiar la batería es siempre el mismo, da igual donde esté situada la batería del coche. Como he dicho, quitaremos el terminal del burner negativo primero, para así quedarnos sin más en el vehículo. A la hora de montar, primero montaremos el terminal del burner positivo y luego el del burner negativo. No puedo terminar este vídeo sin hablar de los accidentes que pueden ocasionarnos el cambio de las baterías. Para ello os voy a contar unas 3 pequeñas historias, las cuales nos ayudarán a ver lo importante que es prevenir los accidentes. La primera le pasó a mi padre, el cual fue a cambiar una batería a un tractor, y esta batería cuando llegó estaba hirviendo literalmente. Mi padre, como andaba un poquito mal de tiempo, cogió y empezó a desmontarla. Cuando le quitó el burner, le reventó la batería. Gracias que no tuvo más lesiones, más que el susto que se llevó. La segunda historia es que un compañero que estaba trabajando en un chasis de un camión estaba con la radial y le saltó a las baterías una chispa, haciéndola explotar la batería. A él no le pasó nada, pero el susto también se lo llevó. La tercera historia, y para mí la más graciosa, porque tampoco pasó nada más que un poquito de enrojecimiento, es que a un amigo fue a sacar la batería en mal estado y la volcó, haciendo que el electrolito de la batería se le pusiera así por encima del jersey y del pantalón que llevaba. Él no le dio importancia, dijo, esto se seca. Y luego, estando en el bar, dijo, Odo, parece que me pica el pantalón. Se empezó a hacer así en el pantalón, y conforme se hacía así, se iba deshaciendo el pantalón. Se quedó sin pantalones conforme se frotaba. Luego la pierna la llevaba un poquito quemada, como cuando te quemas con el sol, que se te pone así un poquito roja, pues así la llevaba. ¿Qué hacer en caso de accidente? Pues lo primero hubiera sido cambiarse de ropa, en este último caso que os he comentado. Si luego
se os cae en la piel o se os cae en la cara o en los ojos, es ir a lavaros la zona donde os ha caído el líquido de esa batería. Yo os recomendaría ir al médico y allí en el médico ya os darían la solución. En caso de accidente de explosión de la batería, deberíais de hacer limpiar toda la zona donde ha podido saltar ese ácido, ya sea en el motor o sea en el suelo o sea en la herramienta, y los trozos de plástico de esa batería pues pueden contener electrolitos que nos pueden quemar las diferentes partes. Esto deberíais de limpiarlo con mucha agua. Muy bien, mecaniquejas y mecaniquejos, espero que hayáis aprendido mucho en este vídeo. No os olvidéis de suscribiros para ver lo que está por venir. Y hasta la próxima. ¡A tope!